Estimados alumnos, bienvenidos al presente video explicativo sobre la manera en que se deberá desarrollar la actividad final de la asignatura Diseño y Evaluación de Material Educativo Virtual. Bien, la presentación del trabajo final dice lo siguiente. Para finalizar el curso de Diseño y Evaluación de Material Educativo Virtual, tendrás que elaborar una actividad final en donde aplicarás los conocimientos y habilidades que obtuviste a lo largo de las 12 sesiones. Pondrás en práctica la capacidad de sistematizar y analizar los temas estudiados para elaborar el modelo de evaluación del material educativo virtual. En este caso, esta actividad nos pide que elaboremos un material educativo virtual. Yo les sugiero que pueda hacer algún texto, ya sea en Word o el desarrollo de una presentación de diapositivas en PowerPoint. Este texto de Word o diapositivas deberá contener el desarrollo de una serie de actividades relacionadas a un tema. Este tema será el tema que ustedes deseen elegir de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus conocimientos o de acuerdo al nivel educativo donde desarrollen su actividad profesional. Bien, el objetivo específico de este trabajo final es que el estudiante elabore el diseño de un modelo de evaluación para materiales educativos virtuales. ¿Sí? Se deberá integrar de forma práctica lo aprendido a lo largo de la asignatura, por lo que el modelo deberá realizarse de manera que puedas ligar lo visto a lo largo de los bloques. El formato de entrega debe tener la siguiente estructura. Primero que nada, la carátula deberá contener los siguientes elementos: el nombre de la universidad, la licenciatura, nombre de la asignatura, el cuatrimestre que cursa, título del trabajo, nombre del estudiante y la fecha de elaboración. Asimismo, deberán presentar un índice, el cual deberá contener el objetivo, introducción, desarrollo, conclusiones y las referencias bibliográficas en las que se fundamenten. Primeramente, deberán redactar una introducción. La introducción debe responder a la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo? Y no ser demasiado extensa. Debe tener las siguientes características: contexto y propósito. En este caso, yo les sugiero no presentar una introducción mayor a una cuartilla. Con una cuartilla es más que suficiente, pero tampoco presentar una introducción de 2 o 3 líneas, que es lo que sucede muchas veces. No se trata solo de darle respuesta de manera puntual a la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo?, sino a partir de ella desarrollar todo un análisis, toda una descripción que nos permita introducir al lector al trabajo que vamos a desarrollar. El contexto lo pueden describir en el caso de que vayan a aplicar este instrumento enfocado, o más bien no tanto que se vaya a aplicar, sino que el diseño de este instrumento o de este material multimedia se enfoque a un nivel educativo determinado. Describir el contexto de esa institución educativa donde se pretendría aplicar el material multimedia a un mediano plazo. El contexto lo pueden describir a partir de las características de los alumnos, del nivel educativo, características de la escuela, en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su ubicación geográfica, características de la comunidad, de la población donde se encuentra ubicada esa institución. En el caso que desde la elaboración del presente material multimedia lo estén enfocando hacia una institución educativa determinada. Bien, en cuanto al desarrollo, eh, en la primera entrega que corresponde a la sesión 7, la cual deberán entregar esta primera entrega deberá ser enviada a más tardar el próximo domingo. La primera parte consiste en el diseño del material educativo virtual. Considerando lo aprendido en las sesiones 1, 2, 3 y 4,
Desarrollar un material educativo virtual tomando en cuenta lo siguiente: recursos multimedia, hipertexto y actividades colaborativas. Bien, si recuerdan, las primeras 4 sesiones, la primera nos habla de la educación virtual como a manera de introducción al presente curso, y las siguientes 3, diseño de material educativo virtual parte 1, parte 2 y parte 3, nos hablan de las características que se debe reunir el diseño de un material educativo virtual. Así que deberán retomar lo aprendido en estas sesiones para ustedes poder diseñar su propio material educativo virtual. Y deberán considerar recursos multimedia, ya sea texto, audios, imágenes, videos, para incorporarlos a este recurso multimedia que ustedes van a diseñar. Asimismo, considerar el hipertexto o hipervínculos que les permitan navegar en el caso de que diseñen un PowerPoint. Quizás puedan establecer un menú de inicio de este material multimedia y a través de los hipervínculos poder navegar en las diferentes diapositivas y temas y actividades que propongan a través de este material multimedia. Asimismo, deberán plantear actividades colaborativas, las cuales pueden retomar del cuadro que aparece en la lectura de la sesión número 4, donde proponen una serie de actividades para evaluar los aprendizajes obtenidos a través de un material educativo virtual. Por ejemplo, proponen el e-taller, medios y recursos, análisis de casos, simulaciones, web quest, e-portafolio, cuestionarios automatizados y proponen foros de discusiones como actividades que pueden incentivar la colaboración. Ustedes deberán determinar qué actividades pueden retomar, ya sean estas o otras que ustedes investiguen, para el material educativo virtual que desean elaborar. Pueden elegir desde temas de ciencias naturales, de matemáticas, el aprendizaje de la suma y la resta, y en base a este tema diseñar un material educativo que le permita al niño o joven o adolescente aprender los principios matemáticos que ustedes deseen que aprendan a través de este material educativo virtual. Bien, la duración del material educativo deberá ser de máximo 15 minutos teóricos y 2 horas prácticas. Aquí esta indicación causa cierta confusión. No se trata que vayan a grabar un video de 15 minutos o de 2 horas, sino que la revisión del material educativo debe estar diseñado para un tiempo de 15 minutos. Por ejemplo, podrían proponer como primera actividad o actividad de inicio o actividad de introducción a la lectura de un texto o la visualización de algún video referente al tema que ustedes elijan. En total, deberán ser 15 minutos de elementos teóricos, que pueden ser diferentes recursos multimedia como el texto, el audio, la imagen. Quizás puedan publicar un podcast o que ustedes localicen en algún repositorio digital o ustedes mismos grabar y producir su propio podcast referente al tema que elijan. Entonces, esta suma de materiales que nos proporcionen información teórica deberán tener un tiempo estimado de 15 minutos. Ahora bien, las 2 horas prácticas se deberán estimar en cuanto a las actividades que ustedes propongan. Debemos recordar el cuadro de la sesión 4. Podríamos decir que el e-taller podría demorar 20-25 minutos. ¿Cuánto tiempo le destinaríamos a una actividad de análisis de casos? Quizás 30 minutos.
a un foro de discusión, podríamos asignarle un tiempo estimado de 20 a 15 minutos, la elaboración de un portafolio 30 a 40 minutos, de tal manera que la suma de estas actividades nos den 2 horas de actividades prácticas, y con lo cual ustedes deberán ir estimando el tiempo que desde la planeación o del diseño del material multimedia le van a destinar a cada actividad. No quiere decir que tengan que grabar un video de 2 horas, sino que es un tiempo estimado para que el alumno interactúe a través de las actividades. 15 minutos de información teórica y a través de diferentes materiales se va a proporcionar esta información y 2 horas de actividades prácticas, donde el tiempo es estimado eh, por ustedes de acuerdo a los requerimientos pedagógicos y a las exigencias que tengan dichas actividades. Como les he mencionado, pueden retomar estas o consultar e investigar en Internet qué otras actividades se pueden realizar a través de un material eh, multimedia, a través de un material educativo virtual. Para la segunda entrega, que deberá ser en la sesión número 13, deberán indicar las fases que se deben considerar en un proceso de evaluación de cualquier material educativo virtual y explica en qué consistirá cada uno de ellos o en qué consiste cada uno de ellos. Bien, después considera que la evaluación de cualquier material educativo debes tomar en cuenta la estructura, la navegación, contenidos e interacción, y deberán indicar los instrumentos de evaluación que aplicarán justificando la razón. Aquí les sugiero diseñar un instrumento para cada uno de los elementos a considerar en la evaluación de un material educativo virtual. Por ejemplo, un instrumento destinado a evaluar la estructura, un instrumento a la navegación, un instrumento a los contenidos y un instrumento a la interacción. En este punto, deberán mencionar qué instrumento y justificar la razón de su elección. Posteriormente, deberán diseñar el instrumento, es decir, el formato de este instrumento, e incluirlo dentro de este segundo avance. Finalmente, deberán redactar las conclusiones y aportaciones, tratando de redactar un análisis y una reflexión en torno a la experiencia que les ha aportado la realización de este trabajo. Y finalmente deberán agregar las referencias bibliográficas de acuerdo al formato APA y los anexos que ustedes consideren pertinentes. Bien, recapitulando la manera en que deberán realizar este proyecto final, en sí es la realización de un material educativo virtual. Yo les sugiero poder realizar ya sea un documento, un archivo Word o PDF, donde inserten sus materiales, sus 15 minutos de materiales o de información que nos hablarán desde la perspectiva teórica del tema que van a abordar. Pueden integrar un video de 5 minutos, un texto que quizás tome 5 o 10 minutos de lectura, un audio de 3 5 minutos, y con ello estaría integrando esa parte teórica. A partir de esta información teórica que le demos al alumno, propondremos una serie de actividades, las cuales deberán tener un tiempo estimado de duración de 2 horas, ya sea que les propongamos hacer un foro de discusión, ya sea que le propongamos que el alumno realice algún video, realice alguna presentación, eh, explicando el tema, quizás le propongamos al alumno realizar alguna investigación y que la comparta a través de internet, ya sea subiendo el archivo PDF, subiendo el PowerPoint. ¿Qué actividades le propondríamos a los alumnos
a partir de la información teórica